Acaba de salir FC24 y para iniciar nuestro primer modo carrera, lo primero que necesitamos saber es de jóvenes baratos y con gran potencial. Jóvenes que podamos fichar para cualquier equipo con el que sea que hayamos iniciado esta aventura. Para eso he hecho este video en el cual lo que quiero es hacerte la vida más fácil, ya que podremos ver una lista bastante amplia de jugadores jóvenes, baratos y con gran potencial. Esta lista la he organizado empezando por porteros y finalizando con delanteros, pasando evidentemente por los mediocampistas. Estos jugadores van con edades entre 16 años a 19, 16 porque es la mínima edad que podemos encontrar en el juego, y creo que con 19 años, pues teniendo en cuenta que necesitamos es jóvenes, es la edad perfecta como máximo. Los potenciales los he seleccionado de 80 en adelante, porque creo que los de 80 hacia abajo pues ya no son tan relevantes si queremos tenemos un proyecto a largo plazo. El valor máximo de estos jugadores es de 3 millones y también te recomiendo que te pongas cómodo, dado a que la lista es bastante larga, el video podría también tornarse un poco largo. He dejado marcas de tiempo en el comentario fijado y en la descripción para que vayas directamente a la posición que necesitas. No sé, si necesitas un portero o un mediocampista o un delantero, pues puedes ir directamente allá. Aún así, te recomiendo que lo mires todo, dado a que hay mucha, pero mucha información útil para tu modo carrera. Sin más que decir, poderoso like, suscríbanse, compartan este video y vamos a darle inicio porque esto está maravilloso. Iniciamos con los porteros. Vamos de menor a mayor en lo que a potencial se refiere. Inicia desde 80 y termina, no sé, en 80 y tantos. En fin, vamos rápidamente a ir mirando esta buena lista que tenemos. Los porteros no son muchos, pero están fantásticos. Por aquí tenemos uno, el señor Charlie, que tiene 19 años, 60 de media y 625,000 de costo. Slonina, 19 años, 66 de media y 1.8 millones. Tenemos también a Piersman con 19 años, 61 de media y 825,000 euros. Y seguimos con el brasileño Callay, que tiene 19 años, 65 de media y 1.6 millones. Este señor de los Países Bajos tiene 19 años, 63 de media y 1.1 millones. Y James Biddle tiene 63 de media, 19 años y 1.1 millones. Bobek, 19 años, 66 de media y 1.8 millones. Y el señor Betfian, 62 de media, 18 años, 900,000 euros. 17 años para este francés, 59 de media, 625,000 euros. Y Jonas Urbik, 66 de media, 19 años, 2 millones. Dennis Seymen, 17 años, 61 de media, 925,000 euros. Y finalizamos con el mejor portero que hemos encontrado en este rango, que es el señor André Gómez, 18 años y 63 de media, 1.4 millones de euros. Vamos con los centrales. Nos dicen que un valor de 2.3 millones, 2.4 más o menos para comprarlo. Ya saben, hay que tener en cuenta si lo podemos o no traer. Aquí nos dicen que no, 1.8 millones para este Ramsey. Mbete ya es un viejo conocido en el canal, ahí podemos ver su valor. Uno de ellos no los he tenido en cuenta o no tuve muy en cuenta el tema de las faces o de los rostros, porque pues creo que en este caso no serían muy relevantes, ¿no? No es algo que digamos que le prestemos mucha atención. Necesitamos es que lo podamos fichar y sean buenos jugadores, ¿no? Buenos potenciales. Aquí vamos ya con la lista de lo que serían los defensas, que de estos sí hay bastantes, hay algo así como unos 30 o más, no, 38 creo que son bastantes defensas para que puedas simplemente, ¿cómo decirlo? Escoger. Tienes muchas opciones para escoger, bastantes diría yo. 750,000 para este señor Ashley Phillips, que lo hemos tenido en el canal. Este Mosquera también lo hemos tenido en el canal en FIFA 23 y creo que nos dio muy buen rendimiento. Este señor, miren, 2.3 millones, creo que está bastante bien. Hall 2.1, estos son ya jugadores como tal vez para equipos un poquitín más grandes o de segunda división en adelante, ¿no? Aquí vemos a este que sí puede ser para tercera y cuarta división, posiblemente. Ya saben que en este Borussia Dortmund, pero este es del Borussia Dortmund 2, suelen salir grandísimos jugadores a tener muy en cuenta. Aquí tenemos un Lucas Ulrich, que ya lo conocemos también en el canal. La verdad han agregado bastantes jugadores en este FC24. Esa es la idea, que tengamos de dónde escoger, que tengamos presupuesto
y podamos escoger todos los jugadores que queramos. Vamos con un señor francés. También tenemos por aquí a Muniz, sí, creo que es Joao. Y tenemos a Michael Cayode, un italiano que dice que cuesta 1.5 millones. Garriel con 1.7 millones. Esto en fin me parecía. Charodia también lo hemos tenido en el canal, crece bastante bien. Hay que tener muy en cuenta, ¿no? El crecimiento dinámico, ¿no? El potencial dinámico que llaman. Y también atentos con estas nuevas formas de entrenar a nuestros muchachos en este FC24. Recuerden que cambiaron algunas cosas que de hecho ahora mismo yo tampoco entiendo mucho. Estoy hasta ahora cogiéndole el ritmo. Muchachos, también quiero decirles que estén atentos porque ya se viene el primer reconstruyendo. Ya estoy trabajando en él para subirlo al canal, evidentemente. Se vienen muchos, ¿no? Pero ya vamos con el primero. Pero creo que lo ideal era iniciar con este video porque aunque ya tengo una serie, un modo carrera en el canal por si no lo han visto, pero yo creo que este video es muy importante tenerlo de primera mano y rápido. Ahora vamos con los mediocampistas. Mediocampistas, tenemos a este señor con 1 millón aproximadamente de valor. Luego tenemos por aquí al señor Adam Wharton. Todos estos son jugadores con gran potencial y la verdad muy económicos. 740,000 para Duncan. Este señor norteamericano dice que vale un poco más de 3 millones. Se pasó, increíble. Se me pasó uno, chicos. 1.4 millones para el señor Vargas. Le Marechal con, bueno, no está disponible, pero tiene un valor de 1.8 millones. 775,000 para Ibrahimovic. Wenning con 1.2 millones de valor, jugadores interesantísimos. Este señor con 975,000, bastante económico. 2.4 millones. Bueno, estos altos valores también determinan su calidad, ¿no? Gustavo Sá, portugués de 2.4 millones. Este señor ucraniano tiene 1.200.000 su valor. 1.5 millones para Luis Quintero, el colombiano. Por aquí tenemos más. Ayanda Sishuba. La verdad es que mediocampistas hay bastantes, todos buenísimos evidentemente y con valores muy bajos. Bueno, realmente el desempeño de estos muchachos todavía no lo sabemos porque yo en lo personal no he utilizado, creo que he utilizado unos poquiticos, pero faltan muchos. 3, wow, este se pasó un poco de lo que se supone que debería valer. 2.2 para el gran George Hall. Kanak con 1.8 millones. Vidovic con 2.2 millones. El futuro Luka Modric y el gran Job Bellingham que sigue sin su rostro recreado. Nuama con 1 millón de valor. Putzkas más bien, norteamericano con 2.8 millones de valor. Tenemos por aquí a Carboni. Buen jugador, chicos. Estos son jugadorazos. 1.1 millones para Joel Roca. O el nuevo Lukita Modric, que podría ser este por 1.1 millones. Edan Diop de Francia. Un turco de 1.2 millones. Interesantísimo. Por aquí también tenemos a Marshall. Excelente jugador. Al menos eso espero, ¿no? Eli Junior Kropi, francés de 64 de media. 67 de media para Samuel Justo. 2.4 millones. Fofana 65 de media. 1.8 millones, buen potencial. Stroujec con 67 de media, 62 para este señor Serdemir, ya conocido en el canal. Larsson con 19 años y 67 de media, 2.6 millones. Mateus con 19 años, 68 millones. 68 de valoración global. Este señor con 2.2 millones y 66 de media. Un viejo conocido también en el canal, el señor Carney con 65 de media. En Bamba también lo conocemos de sobra, 1.5 millones, tiene buen potencial para este FC. Divine también con 64 de media. Volpato, este sí no lo tenía en el radar, 67 de media. 1 millón para Gore, este también creo que es nuevo, tal vez lo subieron este año al primer equipo. Umut con 64 de media y 1.6 millones. 1.8 millones y 65 de media para este señor. Otro del Manchester United, 63 de media y 1.5 millones. Gray con 2.1 millones y 66 de media. Ulrich 1.061.000 de media, muy bien. Harris del Fulham con 1.061.000 de media también. Este señor 1.061.000 de media, interesantísimo. Un señor de los Países Bajos, 1.7 millones y 65 de media. Y Land también de los Países Bajos, 62 de media y 1.2 millones. Hassan, un alemán de 63 de media y 1.5 millones. Y por aquí tenemos un jugador del Paris Saint-Germain con 68 de media y 3 millones, casi se nos pasa, ¿no? 1.5 millones y 63 de media para este señor. Miley o Miley, debe ser Miley, ¿no? 1.5 y 63
de media. Miller no está a la venta, pero 900.000, estar muy pendiente de él, y 59 de media. Echeverry 64 de media. Este jugador es un jugadorazo de River Plate, ¿no? 2.4 millones para Tom Bishop, 66 de media. Banner con 1.5 millones y 63 de media. Bafundi, ya lo conocemos de sobra, de los más altos de potencial, 67 y 2.5 millones. Y por último, y finalizamos lo que serían los mediocampistas, este señor con 2.3 millones y 65 de media. Ahora vamos a ver lo que son delanteros. Primer delantero brutal que tenemos, un chico de 19 años, 62 de media y 1 millón de valor. Tenemos al gran John Durán, el jugador colombiano de el Aston Villa, 19 años, 65 de media, 1.9 millones. Yorgos, 64 de media, 1.5 millones. Y tenemos también a este señor de 1.9 millones. Thiago Moraes, Joao Boni, 61 de media, 925.000. Gordon, 18 años, 62 de media y 1 millón de costo. Lucas Stasin debe ser, 18 años, 64 de media, 1.5 millones. Viñato, 19 años, 65 de media, 1.9 millones. Stanis del Barcelona, ojo que se viene el reconstruyendo al Barcelona, 66 de media, 2 millones. Y Lacetic, 19 años, 65 de media y 1.9 millones. Tresoldi, 18 años, 62 de media, 1 millón. 18 años, 60 de media y 775.000 para este danés. Jerónimo Domina debe ser. 17 años, 66 de media, 1.9 o 2 millones más bien. Este francés, 16 años, 61 de media y 900.000 de costo. Víctor, un señor de Montenegro, Ukanovic, bueno, como sea, 19 años, 66 de media, 2 millones. Y 17 años y 60 de media para el señor Pontus, que tiene un valor de 775.000. Rocco con 60 de media, 18 años y casi 800.000 de valor. Romeo Vermant con 19 años, 64 de media y 1.5 millones. Jovan Sivkovic, 17 años, 59 de valoración global y 700.000 euros para el austriaco. Chaka Traoré, 18 años, 62 de media, 1 millón de costo. Valerio Crespi, 18 años, 65 de media y 1.8 millones. Por aquí tenemos a este señor Julian Julian más bien, 18 años, 62 de media y 1.1 millones. Mohamed Sanko con 19 años, 64 de media, 1.5 millones. Merdic, 19 años, 65 de media, 1.9 millones. 19 años, 63 de media y 1.3 millones para este inglés. Tesgel, un conocido ya en el canal, 56 de media, 17 años, 500.000 euros o 575.000 mejor. David Martínez, un venezolano con 65 de media y 1.8 millones. Bobby Wells con 18 años, 61 de media y 1 millón. Downs con 19 años, 62 de media y 1 millón de costo. Rocco Bata, un irlandés de 64 de media y 18 millones. Leo Sauer con 64 de media, 17 años y 1.5 millones. Rukavina, 19 años, 65 de media, 1.8 millones. Norman Bassette, 61 de media, 1 millón y 18 añitos. Ben Doak, 63 de media, 1.5 millones. Yankuba Minted, 65 de media, 18 años y 1.8 millones. Por último, tenemos a este señor de los Países Bajos con 18 años, 65 de media y 2 millones. Bueno, esta es la lista, yo creo que termina aquí. Hay jugadores con mucho más potencial, evidentemente, pero van a costar mucho más. Si quieren ver un video de estos donde mostremos todos los jugadores con más potencial de este FIFA, me lo hacen saber en los comentarios. Decirles o pedirles que en el comentario, en los comentarios me dejen si me faltó algún jugador, si creen que algún jugador lo debimos incluir aquí. Teniendo en cuenta los rangos que utilizamos, pues me lo dejan ahí en los comentarios para que de esta manera podamos ayudarnos todos. De mi parte, solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, por dejar un poderosísimo like, suscribirse y por estar atentos a el contenido que viene en los próximos días para el canal. Sin más me despido, poderosísimo like, suscríbanse, adiós.